Muy buenos días, estimados alumnos, ¿cómo está? ¿Me escucha? Buenos días, Inge. Sí, se le escucha. Muy bien, gracias. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Bueno, habíamos empezado a ver la clase pasada ya los diferentes patrones arquitectónicos en referencia a algunos de los estilos que teníamos y empezamos viendo el patrón, un monolito, ¿no es cierto? Entonces hablábamos de que un monolito era una aplicación que estaba por completo inmersa todas sus funcionalidades en una sola aplicación de código. Ahora vamos a hablar de la necesidad que existía, ¿cierto? En esos tiempos, haga de cuenta que usted ya creó su aplicación monolita, que fue las primeras formas de aplicaciones que aparecieron. Es una de las más antiguas, no obstante, sigue siendo una de las más utilizadas. Pero había una necesidad. Imagínese un banco trabajando solo con aplicaciones monolíticas, ¿cierto? Entonces, entre cajeros, ¿no es cierto? Un cajero, usted hace un depósito y se va al otro cajero y todavía su saldo no ha sido actualizado. Ahí surge esta necesidad en la que había que compartir información. ¿Cierto? Teníamos que las aplicaciones se puedan comunicar entre sí, no que trabajen únicamente de forma aislada en un computador, sino que puedan compartir información y comunicarse entre sí. De ahí nace, perdón, de ahí nace el concepto de la arquitectura cliente-servidor, donde ya estamos hablando de múltiples clientes tratando de comunicarse o comunicándose en, hacia un servidor central. Y de aquí también estaba la necesidad de centralizar la información. La información debía estar almacenada en un solo lugar. Más tarde se convirtieron en bases de datos, ¿no es cierto? Pero digamos que originalmente las formas de almacenar información eran en archivos de texto. O sea, las primeras bases de datos eran archivos de textos grandes en donde se guardaba toda la información, los saldos de los clientes, probablemente los movimientos que hayan hecho, etcétera. Luego eso se fue especializando y se crearon las bases de datos, pero la idea aquí es que entonces todas las aplicaciones clientes tratan de comunicarse al servidor para obtener esa información que está centralizada en algún lugar. Por tanto, debe haber dos clases de aplicaciones. Una aplicación cliente y una aplicación en el servidor. Y debo yo poder establecer esta comunicación entre esos dos aplicativos. ¿Y cómo podemos establecer esa comunicación? En la arquitectura cliente-servidor, siempre es el cliente quien realiza las peticiones de información al servidor y es el servidor quien responde. En esta arquitectura, la comunicación no se inicia en ningún caso desde el servidor. No se trata de que el servidor haga peticiones a los clientes y los clientes respondan. De ninguna manera. Significa que la comunicación siempre nace desde el cliente y el servidor le va a responder. Esa es la forma de comunicarse. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo puedo yo comunicarme con el servidor? Digamos que originalmente, un ejemplo de hecho, ¿no es cierto?, de arquitectura cliente-servidor, ya más evolucionada, es lo que se usa en la actualidad, por ejemplo, para tener eh, las conexiones desde el browser hacia los diferentes sitios web. También es una conexión cliente-servidor. Pero digamos que nosotros estamos acostumbrados a ver un servidor con varios clientes, ¿no es cierto? El mismo servidor atendiendo a todos los puntos de venta del supermercado, el mismo servidor atendiendo las peticiones de todos los cajeros de un banco, el mismo servidor atendiendo todos los pedidos de los clientes que están comprando por una aplicación web, podría ser, ¿no es cierto? Y en la base de datos está todos los productos que se venden, los precios, las cantidades y todo eso. Este, por lo general, es el esquema de una aplicación cliente-servidor. Sin embargo, no es obligatorio que tenga un solo servidor y varios clientes.
Puede haber arquitecturas en las cuales, como es la del Internet, la del browser, donde el cliente es uno solo. Usted trabaja con una aplicación denominada browser, en este caso el Chrome, por ejemplo, para conectarse a múltiples servidores. Google, Amazon, Facebook, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, esta arquitectura también sigue siendo cliente-servidor, con un cliente accediendo a varios servidores. Pero digamos que esta fue ya la evolución. Originalmente, esta era la forma de cómo se querían comunicar. Y ahora, ¿cómo comunicamos? Nosotros podríamos tener, ¿cierto? En el mundo real tenemos aplicaciones que inclusive están desarrolladas en diferentes plataformas y aplicaciones que están desarrolladas en diferentes lenguajes de programación. Lo ideal sería tener esto, ¿no es cierto? Que nos comuniquemos a través de un protocolo de comunicación como es el TCP/IP. Si sabe algo de TCP/IP, ¿conoce lo que es TCP/IP? Yo he escuchado, Dígame, John. Ajá. Y también algo en el colegio algo vimos, o sea que hay diferentes protocolos, o sea, como protocolos, en este caso el TCP/IP que tiene 7 capas, si no recuerdo mal, otros como el UDP, entre otros. Muy bien, es un protocolo para comunicarse, ¿no es cierto? Un protocolo de comunicación y que, como nos dice, tiene 7 capas. Cristian, ¿qué sabe usted de TCP/IP? sí, es un protocolo. Me acuerdo que una característica también que tenía era que se fragmentaba la información y que este protocolo garantizaba que la información llegaba en orden hasta el final. Muy bien, ¿no es cierto? Inclusive existe técnicas como para hacer reenvío, ¿no es cierto? De cuando algunos paquetes se perdían, por eso era constituido como un protocolo bastante seguro. Cristian Olivares. Cristian Betancourt. Sí, lo que yo más o menos tengo entendido de lo que es el TCP/IP es de que es más o menos como que un conjunto de reglas estandarizadas, lo que permiten más o menos al equipo comunicarse lo que es en una red como el Internet. Muy bien. Una red como el Internet, sí, las redes locales también. En una empresa puede tener, ¿no es cierto? Está comunicado. Y el protocolo que se habla a través de ese medio de comunicación es TCP/IP, ¿no es cierto? Teníamos la versión 4 hasta hace unos cuantos añitos, ahorita ya existe la versión 6. De todas maneras, esto es como que redes, ¿no es cierto? Comunicaciones, creo que usted tiene una materia en la que le van a hablar acerca de eso. A mí lo que me interesa decirle desde arquitectura es que la forma de comunicar aplicaciones que están hechas en lenguajes de programación diferentes, por ejemplo, la ideal sería una comunicación directa. Pero esto no es tan sencillo, ¿cierto? Como una aplicación, digamos, una aplicación servidora que está hecha en C Sharp, tiene sus propios tipos de datos, en algunos muy similares, pero no siempre, y una aplicación cliente hecho en Java donde tiene sus propios tipos de datos, ¿no es cierto? Y, digamos que usted está enviando información o pide información y los tipos de datos no son los mismos. Ese como una parte, ¿no es cierto?, del mensaje que viaje a través de esta comunicación. ¿Cómo podemos interpretar? Ese es en general el problema más grande que existe. Entonces, esta comunicación directa entre cliente y servidor, en la mayor parte de los casos no funciona tan directo. Siempre debe haber algo adicional, un intermediario que ayude a comunicarse, ¿sí? Digamos que en los primeros años, la forma de comunicar aplicaciones cliente y aplicaciones servidores era con el uso de unos componentes adicionales llamados stubs. ¿Qué eran estos stubs? Eran una especie de librería y usted había que crear esas librerías para que esta librería se encargue de empaquetar y desempaquetar los mensajes que el servidor enviaba, ¿no es cierto? Y bueno, empezando desde el cliente, que decimos que siempre había que instalar un stub en el cliente y este stub, esta librería era, por ejemplo, digamos que el cliente estaba en Windows y utilizaba Java. Entonces había una librería stub específica para Windows y Java.
Y entonces así el cliente mandaba sus mensajes, es decir, los pedidos de la información que está realizando. El staff ponía en un formato genérico, ¿cierto? Decía, yo sé que Java el string es un tipo de dato donde guarda texto de una longitud definida. Entonces, y el integer usa 32 bits y va a enviar aquí números hasta esta longitud, ¿no es cierto? Entonces, tomaba esos datos, esos parámetros y los transformaba en un formato estándar. Ese mensaje viajaba por el TCP/IP y se comunicaba con el servidor, donde estaba un stub de servidor. Y este stub estaba instalado en el servidor y este entendía que el servidor, la aplicación servidora con la que se quiere comunicar, está hecho en un lenguaje, por ejemplo, C#. Y en ese lenguaje de programación, digamos, las cadenas, los textos se guardan en una variable que se llame varchar, ¿no es cierto? Entonces, varchar es un string similar a lo que es en Java. Y entonces el varchar tiene una longitud, digamos que en Java usted no declara un string de 50, un string de 100 para guardar 100 caracteres, o 1000 o 2000, no declara así. Pero digamos que el servidor en cambio sí maneja esa terminología. Es el varchar de 20, de 50, de 100, donde va a almacenar. Y es este stub el que recibe ese mensaje genérico y le coloca en el formato que el servidor necesita. Hace esa transformación de tipos de datos. El servidor entiende el pedido, ejecutará el pedido y devuelve información. Esa información viaja siempre a través del stub. El stub volverá a colocar en un formato genérico y envía al cliente el stub. Entonces, como estos dos son stubs, están hechos por, digamos, por el mismo, ¿cómo decirlo?, el mismo lenguaje de programación, estos stubs trabajan a nivel de capas bajas de comunicación del TCP/IP, no trabajan a nivel de capa de aplicación, de hecho trabajan a nivel de capa de transporte. Y luego ese lenguaje genérico sabe que el cliente lo necesita en Java, en formato Java, entonces cambiará esos datos al formato Java y así se logra comunicar el cliente y el servidor. Esa era la forma de comunicarse. Actualmente aún existen pocas aplicaciones que utilizan los stubs, pero luego surgió otra forma de comunicación, que es a través de APIs, mucho más utilizada en la actualidad. Y entonces un API ya sabemos que es una librería que lo que se va a encargar es también de traducir esa información de alguna manera. De esta forma, el cliente Java, por ejemplo, haga de cuenta que la aplicación servidora, el ejemplo más práctico es que la aplicación que está en el servidor es una base de datos, ¿sí? O el software de administración de base de datos es una aplicación servidor. Y entonces hay que comunicarse, nuestra aplicación Java tiene que comunicarse con ese servidor. ¿Usted qué debe instalar en la aplicación cliente para que se pueda comunicar con esa base de datos? Por lo general, usted instala unas librerías, ¿no es cierto? Si aquí tiene Oracle, instala Oracle Cliente. Es justamente este API. Para que este API se encargue de transformar los tipos de datos, por lo general de Java, en un formato que entiende la base de datos. Y así, este API es de Java. Digamos que su base de datos no es Oracle, es SQL Server. Instala la librería del SQL Server o a veces nuestro sistema operativo ya viene con librerías por defecto para algunas aplicaciones que son bastante comunes, ¿no es cierto? Como nuestro sistema operativo es de Windows, es Microsoft, vendrá con todos los conectores para bases de datos Microsoft. Entonces usted por lo general dice, no tengo que instalar el conector para SQL Server porque ya viene Microsoft, pero haga de cuenta que está en una aplicación Java, pero su cliente es un Linux. Ahí necesariamente debe instalarse la librería para conectarse a la librería de SQL Server. El servidor está en Windows y es un SQL Server. Esta es la forma de comunicación, digamos, puede comunicarse a través de stubs o a través de APIs. La idea es que el cliente y el servidor se van a comunicar y van a intercambiar información. Esa es nuestra arquitectura, cliente-servidor. ¿Qué más podemos comentar acerca de esta arquitectura cliente-servidor? Bueno, esto de los stubs, por ejemplo, antiguamente, bueno, antes de llegar a eso, vamos a ver la estructura del cliente-servidor.
cómo nos tocaría crear nuestros aplicativos. Nuestros aplicativos, por ejemplo, tendría un conjunto de librerías comunes, ¿no es cierto? Significa que cuando genere usted su exe, el cliente.exe va a tener el código cliente dividido en paquetes, importando librerías de sus diferentes paquetes o importando librerías comunes como en Java, ¿no es cierto? Las librerías comunes, pero cuando compila genera una aplicación cliente independiente, pero que tiene esta funcionalidad para comunicarse con el servidor. ¿Y el servidor qué es? Es otra aplicación monolítica, ¿no es cierto? Que también puede utilizar librerías comunes, importar de sus paquetes sus diferentes módulos, se compila y genera una aplicación .exe. Finalmente, cliente-servidor son dos aplicaciones monolíticas, pero adicional tendrán esta funcionalidad para comunicarse entre ellas, para que el cliente inicie la comunicación. Bien. Podría ser que el servidor tenga aquí un API o el cliente utilice un API o utilice un stub para poderse comunicar con el servidor. Igualito el servidor para responderle al cliente, ¿no es cierto? Pero siguen siendo, digamos que eso fue la siguiente evolución. Dividir las aplicaciones. Esta aplicación, hemos dicho, por ejemplo, puede ser la aplicación del software que administra una base de datos, que es el esquema más común. Usted en el servidor que coloca la base de datos, ¿cierto? Y ahí tiene el software que administra esa base de datos y los clientes utilizan un API o una librería nativa para conectarse hacia ese servidor y poder guardar ahí la información que necesitaba. Puede haber otros escenarios en los que la aplicación servidor, por ejemplo, tiene que estar ejecutándose de forma permanente en el servidor, en el equipo que actúa como servidor, ¿no es cierto? Y va a exponer algunas funcionalidades igual mediante stubs o mediante APIs, ¿no es cierto? Y los clientes van a consumir esa información, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque haga de cuenta que este cliente con el tiempo, digamos que cuando evolucionaron los computadores al inicio, los clientes eran computadores bastante limitadas de recursos, ¿sí? No eran computadores con mucha memoria ni con mucho disco duro. De hecho, los primeros clientes servidores, que eran los mainframes, ¿no es cierto? El servidor era sumamente potente. El mainframe era un servidor que parecía un cuarto nomás gigante y es el que tenía muchísimo memoria, muchísimo CPU. Y los clientes inclusive eran al inicio computadores que no tenían disco duro y que no tenían memoria. Y lo que tenían era una interfaz que lo que hacía es únicamente comunicarse con el servidor y todas las consultas y todo el procesamiento se ejecutaba dentro del servidor, porque el servidor es el que tenía toda esta capacidad. Y los clientes, inclusive por eso se decía que los clientes eran tontos, ¿sí? Porque no se ejecutaba ningún procesamiento porque no tenían procesadores y no guardaban información porque no tenían disco duro y todo ejecutaba el mainframe, ¿sí? Esa también es una arquitectura muy antigua, cliente-servidor. Inclusive puede existir hasta la actualidad bancos que sigan utilizando ese tipo de arquitectura, ¿cierto? Tienen mainframes gigantes y tienen terminales tontas. Estas terminales tontas por lo general eran con un sistema operativo en blanco y negro, ¿cierto? Pantallas negras con letritas de colores. No sé si usted se ha ido al IES, por ejemplo, tienen ciertos módulos, ciertos aplicativos que todavía trabajan con esa tecnología de, digamos, de hace 40, 50 años atrás. Y los clientes son terminales tontas. Por ejemplo, empresas, tal vez la CNT, que antes eran Dinatel, también tiene aún en producción aplicativos de ese estilo. No para su core, no le estoy hablando de que están todavía trabajando con tecnología de hace 50 años, pero sí tienen ciertas funcionalidades o ciertas partecitas que todavía no han creado aplicaciones nuevas en las que siguen utilizando esa clase de tecnología, ¿ya? Luego ya se evolucionó a que el cliente no sea un cliente tonto, sino que con el desarrollo también pues de los equipos de computación que ya nos hicieron las computadoras personales, entonces ya tenían su propio disco, ya tenían su propia memoria, su propio CPU, entonces ya no eran clientes tontos, ya se podía crear aplicaciones que se ejecuten en los clientes,
y aplicaciones que se ejecuten en los servidores, y estaba un poquito más balanceada la carga. Cuando era algo pequeño que podía procesarse en la aplicación cliente, usted colocaba ese código dentro de la aplicación cliente, qué sé yo, hacer validaciones, ¿no es cierto? Que esté ingresando el dato, el tipo de dato correcto, que cuando ingrese el correo sea un correo válido, que tenga un .com, que tenga una arroba, que los datos sean numéricos, qué sé yo, que antes de guardar le dé en el botoncito procesar, todas esas validaciones que van en la parte en la que interactúa el usuario con el aplicativo, ¿no es cierto? Y de hecho, el usuario, ¿qué aplicación utiliza? Utiliza la aplicación cliente. No hay una, un escenario en el que el usuario se comunique, se conecte eh, a la aplicación servidor, aunque la aplicación servidor tenga interfaces para que el usuario final haga algo. Eso no existe. Siempre al servidor se conectan a través del cliente y el cliente es el que tiene las pantallitas, los botoncitos, los menús para hacer lo que la aplicación tenga que hacer, ¿cierto? Entonces, como decimos, validaciones pequeñas que pueden ser independientes del servidor, que no necesita la información que está centralizada en el servidor. ¿En dónde va a colocar estos módulos? En la aplicación cliente. La aplicación cliente se encargará de eso. Imagínese que usted dice que la aplicación servidor es donde usted va a colocar las validaciones, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, eso significa que a través de su red de datos, usted va a tener que viajar a cada rato, cada vez que el cliente hace clic en un botón, viaja al servidor y el servidor hace la validación y luego regresa y le dice si está bien o está mal y el cliente entonces le responde. Imagínese lo que es hacer un sistema así. Esta red va a estar inundada con mensajes. Entonces, por eso es que hay que tratar de crear clientes autónomos en la mayoría de los casos, donde la mayoría de validaciones y de procesamiento lo haga dentro del cliente. Al servidor va a viajar únicamente cuando tenga que acceder a esa información que está centralizada en el servidor, como los datos, ¿cierto? Y entonces su aplicación servidor se encargará de guardar esa información, por ejemplo, o de recuperar información. Si usted tiene que consultar saldos, por ejemplo, o movimientos de transacciones en un esquema en el que estamos en un banco, por ejemplo, quiere, digamos que su aplicación cliente es la que está en el cajero automático, ¿cierto? Estas aplicacioncitas que están en los cajeros y que tienen un menú en el cual usted mete la tarjeta y lee la tarjeta. Esas funcionalidades, ¿en dónde pondrá? En el cliente. Lee la tarjeta y con eso usted ya puede decir ingrese su contraseña, ingrese su clave. Ahí todavía no ha viajado al servidor. Todo lo está haciendo localmente. ¿Qué transacción quiere hacer? Quiere hacer una consulta de saldos. Y el rato que le dice consultar los saldos, ahí sí ya obligatoriamente la aplicación. Este es el usuario, este es el número de tarjeta que leí y quiere hacer una consulta de saldos. Viaja al servidor toda esa información, el servidor se encargará de hacer, por ejemplo, la validación del usuario y la contraseña. El cliente no puede hacerla porque la información del usuario y la contraseña para ese número de tarjeta, ¿en dónde está guardado? En el servidor. Entonces el servidor tendrá un procesito que valide, ¿no es cierto?, si efectivamente ese usuario, esa contraseña y ese número de tarjeta coinciden, y dirá que sí. Luego de eso dice, vaya y consulte. Entonces el servidor mismo va y consulta en la tabla de saldos de cuáles lo que sea tiene este saldo. Y viaja esa información, el servidor responde, llega el cliente y el cliente toma esa información y visualiza en pantalla, ¿cierto? Él se encarga ya de poner la pantallita en donde le muestra tal cuenta, tal cuenta, tal cuenta. Suponga que usted dice consultar los saldos, los últimos movimientos. Entonces viaja otra vez al servidor, dice, de esta cuenta, mándame los 10 últimos movimientos. Consulta el servidor, los 10 movimientos y regresa. Digamos que así funciona la mayoría. Digamos que usted manda a hacer un procesamiento en otro escenario, donde usted le dice al cliente, haga de cuenta que es un aplicativo que utiliza el contador de una empresa. Y el contador presiona un botón en su aplicativo donde le dice generar el mayor general. A nivel contable, un mayor general es una serie de procesamientos donde usted, por ejemplo, quiere generar el mayor del mes de mayo
Entonces tiene que tomar todos los movimientos de mayo que hizo la empresa, movimientos de compras, de ventas, todos los cheques que ha pagado, todos los pagos a usuarios, a proveedores, a empleados, los sueldos, toda esa información tiene que agrupar toda esa información, ¿no es cierto? Que es cajas, que es bancos, que es, qué sé yo, recursos humanos, toda la información de toditos los módulos que tenga el aplicativo, ¿no es cierto? Todo lo que vendió, todo lo que pagó a proveedores, todas las compras, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, toda esa información tiene que recopilar para generar un mayor general y ese mayor le va a decir al final, gastaste 1000 y te ingresó 1500. Tienes una utilidad al final del mes de 500. Estás en compra con menos 200. Eso hace con toditas las transacciones. Cuando el contador presiona el botón que dice generar mayor general, sería imposible que ese procesamiento, por ejemplo, usted vaya al cliente y le diga al servidor, mándame todas las ventas del mes de mayo. Y el servidor coge y le devuelve, ya existe aplicaciones que funcionan así, por cierto. El cliente dice, mándame todas las ventas del mes de mayo. Y el servidor coge, consulta en la base de datos todas las ventas del mes de mayo, que son un montón, y retorna por la comunicación por el TCP/IP, ¿no es cierto? Inundando toda la red con un montón de información que viaja. Y se demora, pero llega todo hasta el cliente, todas las ventas. Luego le dice, listo, sume todas las ventas. Mándame todos los pagos a proveedor. Consulta otra vez a la base de datos todos los pagos y viaja todita esa información al cliente. El cliente necesita muchísima memoria RAM para almacenar todas las ventas, sumarlas, todas las compras, sumarlas y así, todos los movimientos. Imagine lo que ocurre aquí con la red, ¿no es cierto? Está bastante saturada, este proceso se va a demorar muchísimo y luego el cliente se encarga de procesar toda esa información, suma, resta, multiplica, divide lo que necesite hacer para al final generar unos registros contables del mayor y dice, listo, en el mayor, digamos que la cuenta banco, su saldo es 50, la cuenta cuentas por pagar, el saldo es 20 y así, y le manda a guardar y procesa en el servidor. Un proceso completamente ineficiente y hay aplicaciones que funcionan así. Pero, ¿qué sería lo más lógico? Si en el cliente tengo que procesar un montón de información, entonces yo debería crear la aplicación servidora que procese el mayor general, de forma que el cliente, cuando el contador presiona generar mayor general, el cliente únicamente manda esa instrucción, dice mayor general del mes de mayo. Empieza el 1 de mayo, termina el 31 de mayo. Y es el servidor quien recibe ese pedido, pero solamente como que 3 parámetros. Y el servidor tiene un proceso ahí y él solito contra la base de datos no tiene que viajar. Recordemos que existe tiempos de latencia, ¿no es cierto? Entonces, si no tiene que viajar y en el servidor mismo está la base de datos, estamos disminuyendo todos esos tiempos y el servidor tiene una gran cantidad de memoria superior a los clientes por lo general. Y entonces él empieza a procesar, suma todas sus ventas, suma todas las compras, todo lo que necesite sumar, suma, multiplica, divide, genera el registro contable y guarda. Y al final solamente le devuelve los saldos al cliente y el cliente le mostrará al contador en pantalla cuáles fueron los saldos finales. Sí debería funcionar. Entonces, cuando usted decide hacer una aplicación cliente-servidor, tiene que ver esos componentes, cuáles es conveniente colocar del lado del cliente y qué componentes, qué procesos tiene que colocar del lado del servidor. Siempre tratando de evitar que los tiempos de latencia, que esta comunicación cliente-servidor se utilice en exceso. Cuando se utiliza en exceso, las aplicaciones se vuelven lentas, ¿cierto? Entonces, hay que tratar que lo que viaje sea la menor cantidad posible de información. De esta forma, los sistemas se hacen más rápidos. Muchas veces se ve aplicaciones clientes que dan clic en un botón y tiene que esperar 5 o 10 minutos hasta que responda. Se debe principalmente a que está viajando muchísima información. Haga de cuenta que usted es un programador un poquito novato todavía y tiene una tabla en la base de datos de clientes. Y en la tabla de clientes guarda el ID, el código, el nombre, el apellido, la edad, la fecha de nacimiento, la dirección, la calle principal, la calle secundaria, el teléfono, el correo, el nombre de la esposa, la cédula de la esposa, si tiene hijos, cuántos hijos tiene, el nombre de cada hijo.
tiene una cantidad de información del cliente necesaria, porque digamos que también tiene una aplicación de recursos humanos, y entonces recursos humanos al dar, por ejemplo, las utilidades de un empleado, tiene que saber cuántos hijos tenía, cuántas cargas tiene. Entonces, es información necesaria que va a estar guardada en la base de datos. Pero ya, la aplicación, la tabla de clientes en la base de datos es grandota. Y usted es un programador novato y desde el cliente lo que quiere es que cuando le dan el número de cédula aparezca el nombre y el apellido de ese cliente. Entonces, usted tiene una pantallita y se ingresa el número de cédula. Usted ingresa el número de cédula, da enter y le debe aparecer nombre y apellido de ese cliente. Como es un programador un poquito novato, coge y lanza un select asterisco a la tabla cliente. Evidentemente, un select asterisco le va a devolver toditos los campos de la tabla cliente y va a viajar una cantidad de información por la red y usted solo usa el identificación y el nombre. Y el resto no utiliza, obviamente. Entonces hay programadores que no se complican. Dice, necesito 10 campos, select asterisco. Esa es la peor práctica de programación. Hacer un select asterisco de una tabla es la peor práctica porque por aquí está devolviendo una cantidad de información impresionante, ¿sí? Dependiendo del tamaño de la tabla. Si la tabla tenía 10 campos y usted usa los 9 campos y hace un select asterisco, no hay problema. Pero si la tabla tenía 100 campos y usted necesita 20 y hace un select asterisco, por supuesto que hay un problema. Entonces, siempre es una de las cosas que usted tiene que tomar en cuenta cuando esté programando. ¿Cuánta información va a viajar como programador, como arquitecto? ¿Qué módulos coloco en la aplicación cliente y qué módulos coloco en la aplicación servidor? ¿Qué procesos puede hacer el cliente de forma autónoma sin viajar mucha información? ¿Y qué procesos es mejor colocarlos del lado del servidor? No sé si está ahí, ¿me entiende? ¿Tiene alguna duda, alguna consulta? Profe, Dígame. sí, yo tengo una consulta. Por ejemplo, si quiero saber, por ejemplo, algunos datos del cliente, yo tendría que mandarle como una dirección de aplicación para que llene una encuesta o algo así, ¿verdad? Y eso me iría al servidor directamente. Ya, digamos que usted quiere en el cliente hacer una encuesta, ¿no es cierto? Y le saca algunas preguntas. Claro. Y eso Ya, quiero que me llenen de una información para venderle algún producto o yo qué sé. ya. En el cliente coge y llena todas las preguntas, la validación que pueda hacer en esas preguntas. Digamos que la encuesta le dice, si es casado, dice, ingrese su estado civil. Soltero, casado, todos los estados, ¿no es cierto? Pero cuando es casado, ingrese los datos de su esposa, ingrese los datos de sus hijos. O, ¿cuántos hijos tiene? 2. Y entonces tiene que ingresar 2 registros de los hijos. Si usted en la aplicación le dice, usted ingrese su estado civil, soltero, entonces ya usa una aplicación un poquito que tenga facilidad de uso de estos atributos de calidad que decíamos. Si es soltero, no le va a poner ingrese los datos de su esposa, ingrese los datos de sus hijos, ¿no es cierto? Sino que omite esa información, dice no aplica, y ¡pac! Se salta la siguiente pregunta en el caso de que sea soltero o que sea genérica, ¿no es cierto? Esa validación de pedirle los datos de la esposa o de los hijos si es casado debería ser un proceso que se ejecute dentro del cliente y que no tenga que ir al servidor a preguntar esa información. Evidentemente, cuando usted le dice guardar toda la encuesta, todas las preguntas con las respuestas tienen que viajar. Digamos que si en una pregunta usted le dice estado civil o qué sé yo, digámosle que le va a decir cuál es su película favorita y entre 20 películas le pone a que escoja una. No va a ser que del cliente al servidor viaje un arreglo donde diga 20 películas, esta no, esta no, esta no, esta sí, esta no, esta no, y viaja un registro de 20 por la red para guardar al servidor. Le mandará solamente la una que escogió él hacia el servidor para que se guarde. Entonces, esa es la consideración que debe tomar en cuenta cuando está diseñando las aplicaciones. Mandar solo la información necesaria y pedir solo la información necesaria. Insistimos en la parte de la comunicación, que es como un tubito, digamos así, es como una carretera
dependiendo de cuántos carriles tenga, dependiendo si es una comunicación por cable de cobre, es como una carretera de 2 carriles. Si tiene una comunicación con fibra óptica, es como una carretera de 4 carriles. Si tiene una comunicación de fibra óptica, 10 carriles. Si tiene una comunicación mediante Wi-Fi, no está utilizando cable, sino que utiliza Wi-Fi. Esa es una carretera de 4 carriles. ¿Sí? Si usted en una empresa decide conectar, por ejemplo, porque no quiere tener cables, ¿no? Dice, no quiero poner cables y que todos se comuniquen por el Wi-Fi, todos los clientes se van a comunicar al Wi-Fi. Está disminuyendo la cartera que tiene, si tiene una comunicación por fibra, de 10 carriles a 4 carriles. La comunicación Wi-Fi, aunque es muy chévere, muy fácil de conectarse estéticamente, no tiene tantos cables, está disminuyendo la capacidad de comunicación. Cuando usted coloca un cable de 100 megabits por segundo, por ejemplo, es una carretera de 10 carriles. Entonces se va a comunicar súper rápido. Bueno, más allá de eso, lo que estábamos diciendo es que hay que ver qué información pido y qué información recibo. Pedir y enviar solamente lo necesario, eso va a hacer que nuestras aplicaciones sean eficientes, porque la comunicación, este cablecito de aquí, Wi-Fi, cobre, en otros casos enlace satelital, es limitada, ¿sí? Y entonces hay que tratar de usarlo de forma adecuada. Luis Ernesto, dígame. Profe, disculpe una pregunta. ¿Las compañías que ofrecen el servicio de Internet manejan este tipo de estructuras? Probablemente deben tener una aplicación cliente, qué sé yo, para facturarte, no tengo idea. Pero digamos que nosotros lo que estamos viendo es la estructura cliente-servidor de los aplicativos, ¿no es cierto? No sé a qué te referías un poquito, específicamente más tu pregunta. ¿A qué te refieres con O sea, manejan? o sea, en sí a dar el servicio de Internet, profe, a eso me refería. No a la Ya, ya. aplicación. Ajá. Sí. Pues claro, ellos conocen. Siempre lo más fácil va a ser conectarte por Wi-Fi, pero también si te conectan, te ponen el equipito, ¿no es cierto? El ruteador, te ponen en tu casa, siempre el ruteador en la parte de atrás tiene los puertos para colocar cable, ¿cierto? Digamos que tú tienes una aplicación que es muy demandante de comunicación y quieres que se comunique súper rápido, los juegos en línea. Para los juegos en línea, si tú coges tu computador y te conectas por Wi-Fi, y haces un pin para ver qué tan rápido está viajando tu información, vas a ver que tienes un pin bastante lentito. Coge, quita y coloca un cable desde tu computador hacia el ruteador y vas a ver que ese pin disminuye considerablemente. Por ejemplo, yo tengo una hija que le encanta jugar juegos en línea y ella tiene puesto un cable desde el ruteador hasta su computador porque ahí puede jugar sin que se le, sin que se le esté demorando el juego que juega en línea, ¿no es cierto? Entonces, esa es la consideración. Obviamente a quien te vende el servicio de Internet le interesa darte lo más fácil, que te comuniques por Wi-Fi porque es muy cómodo también, ¿no es cierto? En una casa, por lo general, la velocidad, en una casa, digamos que tú solo te comunicas al Internet, ¿cierto? No tienes una aplicación directa entre un aplicativo cliente y un aplicativo servidor. Estos escenarios, por lo general, se dan en las empresas. En una empresa es muy raro que tú encuentres que un equipo cliente se esté comunicando por Wi-Fi. En una empresa, todos los puestos de trabajo tienen el punto de red para que tú te comuniques por cable porque es más eficiente. Es más rápido, es como tener una vía de más, de más carriles. A ver, pongamos las actuaciones. Una Luis Ernesto. ¿Y quién más era? ¿Quién habló antes de él? Olivares, profe. Michael, dígame. Sí, Inge, con respecto a esto de los puertos, existen, bueno, tengo conocimiento que algunas veces unos servidores pueden mejorar cuando se abren unos puertos uno mismo, pero ¿por qué tenemos nosotros que tener la necesidad de abrirlos manualmente y no el servidor al que nos estamos conectando nos da los mejores puertos para que mejore la conexión? ¿Por qué se da así?
Ya, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, si dejas todos los puertos abiertos para comunicarse, digamos que los protocolos TCP, UDP, FTP, todos esos protocolos de comunicación, trabajan a través de unos puertos por defecto. FTP, por ejemplo, trabaja por el puerto 20, 2020 o 20, algo así es. ¿Ya? Pero los hackers también saben esa información y por cada puerto abierto que dejes es una puerta de entrada para hackear la información. Por tanto, la regla, digamos, de seguridad es bloquear todos los puertos que no estés utilizando. Hay veces que el sistema operativo ya tiene por defecto bloqueado todos los puertos y solamente deja para comunicarse, qué sé yo, el puerto 8080, que es el del Internet. Y ese tiene como que un poquito de restricciones. Tú instalas SQL Server y no te funciona. Tú intentas desde el cliente conectarte al servidor y no funciona. No se puede comunicar. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está trabajando en un puerto que no está abierto? Entonces tienes que abrir manualmente ese puertito en el cliente y en el servidor. Hay veces que por seguridad, digamos, SQL Server trabaja o Oracle trabaja en el puerto 5208, creo que es. Y entonces el Oracle trabaja por defecto en ese puerto para comunicarse con sus clientes. Y un administrador de base de datos por seguridad dice, no quiero instalar en el puerto por defecto. No voy a utilizar el 5208, voy a utilizar el 5280. Me invento. Entonces ese puerto por defecto en el sistema operativo está bloqueado. Entonces necesitas abrir y en el servidor está abierto el 5280, que es donde instaló, para que el Oracle se comunique por ese puerto. Entonces tu aplicación cliente probablemente a nivel de sistema operativo esté bloqueado ese puerto. Tienes que abrirle para que se logre comunicar con el Oracle. No sé si a eso te refieres, pero ¿por qué se bloquean los puertos? Por un tema de seguridad para que no te hackeen. Si dejas por defecto, como antes era el sistema operativo venía con todo abierto y tú tenías que cerrar manualmente, eres más vulnerable de hackearte. Michael, ¿cuál es tu apellido? Ceballos, Inge, gracias. David, dime. Profe, eso le iba a preguntar. Entonces, justo como habló de juegos, hay algunos que le dicen de que su NAT no es abierto o es privado, mejor dicho, y le piden abrir los puertos. Eso podría ser, pero no desde el sistema, sino directamente desde el router, por así decirlo. Entonces, eso es una mala práctica, por así decirlo, pedirle al usuario que tenga un NAT abierto. Ya, digamos que tu juego efectivamente usa un puerto para jugar y sin ese puerto abierto en tu firewall, por ejemplo, o en tu ruteador del internet, ese puerto está cerrado y no vas a poder jugar porque no te puedes comunicar. Entonces ahí es cuánto confías en el juego. ¿Es un juego confiable? O hay veces que los hackers para entrar a los servidores, a los computadores, te ofrecen un juego gratis, por lo general, y tú te lo descargas y te pide abrir ciertos puertos. ¿Realmente el juego necesita esos puertos o está pidiéndote que abras esos puertos para a través de esos puertos extraer información o colocarte un sniffer en tu computador para recuperar claves, usuarios y cosas de esas? Entonces ahí, si es una buena práctica o no, pues yo diría que siempre hay que evaluar cuánto confías en el juego en el que estás jugando. Si es gratis, desconfía. Esa sería como que la recomendación, pero no podemos decir que siempre que te piden abrir un puerto es porque te van a hackear, ¿cierto? Como te digo, si un administrador de base de datos Oracle decide instalar su base de datos en un puerto que no es el por defecto y te pide que abras para que puedas utilizar el aplicativo, es por un tema de seguridad, que no usó el puerto por defecto, que los hackers saben que el Oracle trabaja con tal puerto, el SQL Server trabaja con tal puerto y pueden entrar a través de esos puertos para hackear y modificar información. Entonces puede ser por un tema de seguridad que te estén pidiendo que trabaja con tal puerto en definitivo. Pero también puede ser que sea una aplicación maliciosa. Todo depende de qué aplicación es y que tú puedas evaluar cuánto confías. ¿Alguna otra pregunta adicional? ¿No? Chévere. Muy bien, entonces ahí vimos la arquitectura cliente-servidor y las consideraciones que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir
Si un módulo o una funcionalidad, un proceso, le colocamos del lado del cliente o le colocamos del lado del servidor. Veamos qué otra cosa nos falta ver. Allá. Podemos decir los tipos de clientes que podemos tener. ¿Ya? Los clientes que se van a comunicar con el servidor, por ejemplo, pueden ser unos clientes livianos. Se habla de que un cliente es liviano cuando la lógica está solamente del lado del servidor. Puede haber casos en los que tú decidas por algún, dependiendo perdón, dependiendo del objetivo de tu juego o de tu aplicación, que el cliente sea muy liviano. Un browser es un cliente liviano. ¿Sí? La lógica no está del lado del browser, la lógica está del lado del servidor. Cuando yo abro el Chrome y me voy a Google, o me voy a Facebook, o me voy a Amazon, ¿cierto? Todo lo que, los gráficos que se presentan, los botones, la funcionalidad, está programada del lado del servidor. Y el cliente, que es el browser, es un cliente genérico y bastante liviano. En otros casos te va a convenir tener un cliente pesado, que la lógica de la aplicación está parcialmente, casi nunca totalmente, pero puede estar parcial o totalmente del lado del cliente, ¿cierto? Entonces ahí tienes un cliente más pesadito donde sí tiene lógica. Cuando no hay lógica es un cliente liviano. Cuando sí hay lógica de programación aquí de este lado, es un cliente un poco más pesado. Y si pones todo del lado del cliente, entonces ¿para qué tienes un servidor? Diría yo. Entonces, en el servidor también tiene que haber algo de lógica. ¿Qué más podemos decir acerca de cliente-servidor? Bueno, aquí podríamos hablar de RPC y de Corva, pero no, sí podemos hablar. Cuando vimos que se podía comunicar, ¿no es cierto? Una de las formas de comunicarse de los clientes mediante estos stubs, ¿no es cierto? Estos stubs son por lo general estas librerías muy utilizadas, de hecho, en otra forma de comunicación. En algunos casos, en algunos libros, se habla del RPC como si fuese otro estilo arquitectónico, ¿no es cierto? Se llama un llamado a un procedimiento remoto, ¿sí? Como un estilo o como un patrón. En otros casos solamente les llaman como una forma de comunicación el RPC, no como una arquitectura como tal. Es como decir, es un componente de una aplicación en algunos libros. En el libro que estamos siguiendo, el RPC, para él el RPC no es un estilo arquitectónico. El RPC es una forma de comunicar dos aplicativos y el cliente servidor puede utilizar el RPC para comunicarse. Pero digamos que en otros casos, este RPC es una forma de comunicar dos aplicativos o cuando, por ejemplo, digamos que acá nosotros teníamos este stub, de hecho, es un llamado a un procedimiento remoto, ¿cierto? El cliente quiere comunicarse con el servidor, utiliza estos stubs y estos stubs va a ejecutar algo aquí en el servidor y le va a devolver esa comunicación, ¿ya? Pero podría ser, y digamos que tanto tu cliente como tu servidor son tuyos, de tu misma empresa, ¿sí? Pero podría ser un caso en el que yo soy un cliente y me quiero comunicar a un servidor que no, sobre el cual yo no tengo el control, digamos, es un servidor de otra empresa. Ejemplo, yo soy una empresa que vende cualquier cosa y genera facturas, ¿cierto? Y estas facturas hay que enviarle, por ejemplo, al SRI, ¿cierto? Y hay que ejecutar un método, una función en el SRI que se encargue de guardar esa factura electrónica, porque todas las ventas hay que reportarle al SRI en línea, ¿cierto? Eso es por normativa. Y entonces, digamos que usted quiere ejecutar ese procedimiento que está en el SRI, podría hacerlo con esta técnica de llamado remoto del RPC. Digamos que no es al SRI, que usted ingrese el número de cédula en su aplicación y quiere validar que sea una cédula, qué sé yo, está vendiendo licor, es una tienda para licorería,
un sistema para una licorería. Y usted le pide el número de cédula y usted tiene que verificar que quien haga esa factura sea mayor de edad. ¿Cómo puede saber eso? Sin que tenga cédulas falsificadas por ahí o cosas de esas, conectándose a un procedimiento en el registro civil. Y el registro civil, usted le manda una cédula y le va a devolver si pertenece a una persona que está viva, le va a devolver en qué año se generó la cédula, cuál es la vigencia, si está caducado o no, y le devuelve los nombres, apellidos y algunos datos de esa persona, y también le devuelve la edad de esa persona. Y entonces así puede validar que esté vendiendo a un mayor de edad. Digamos que para cuando quiere hacer un sistema que está vendiendo chips, por ejemplo, y números celulares, y la ley dice que solo puede vender números celulares a mayores de edad, no a menores de edad. Entonces ahí también uno como papá dice, quiero comprarle un celular a mi hijo, pero mi hijo tiene 12 años. El celular no puede estar a nombre de su hijo. Entonces legalmente tiene que poner la cédula suya. Entonces, y si hay una persona diciendo, no, yo quiero que salga a nombre de mi hijo y le doy la cédula de mi hijo, pues ese aplicativo tiene que irse al registro civil a consultar la edad de esa cédula y si es menor de edad no le va a permitir registrar esa venta. Digamos que son validaciones que usted puede hacer. ¿Cómo se comunica con el registro civil? Podría comunicarse antiguamente. RPC es una forma de comunicarse bastante antigüita, de hace unos 40 años, 30 años, aún usada, pero no es algo muy moderno. Ahora existen otras técnicas mejores. Pero al inicio se utilizaba RPC. Y entonces en el RPC también tenía que viajar al registro civil, ejecutar ahí un procedimiento, por eso se llama procedure, un procedimiento en el registro civil para que haga la validación, me devuelva los datos de esa cédula y con esa información yo trabajar. Entonces, eso es RPC. Y cuando hablamos de Corva, por ejemplo, es un Una aplicativo, pregunta. dígame. Entonces, para los clientes livianos, para que funcionen, ¿se utiliza RPC o qué se utiliza? Un cliente liviano, para comunicarte, habíamos dicho que nosotros para comunicar a este cliente y este servidor, podemos utilizar APIs, que es por lo general como se usa ahora. Antiguamente se utilizaba más stubs y estos stubs son RPC, lo que está detrás. Ahora ya no existe solamente APIs, pero no es un tema de cliente-servidor, pero ahora existen, por ejemplo, servicios y uno consume servicios, ya no consume APIs ni peor stubs, digamos que los servicios es más moderno, ¿ya? Pero todavía no vamos a llegar, ya vamos a ver más adelante el tema de los servicios y de los web services. Pero por lo pronto lo Ya, único que tenemos que saber es qué es un RPC. Eres grande, ¿cierto? sí, profe. Muy bien. ¿Qué es Corva, esta arquitectura Corva? Bueno, estos son los índices que dice Common Object Request Broker. Este aplicativo Corva fue uno de los más exitosos a nivel empresarial hace unos 30, 40 años. Hasta ahora utilizado ya no mucho. Ha migrado bastante su tema de arquitectura, pero originalmente ellos, este Corva que se llegó a convertir inclusive en un estándar para crear componentes de software, y la idea era que querían juntar componentes creados en distintos lenguajes de programación y que puedan ejecutarse en diferentes computadoras, es decir, un componente hecho en Java en un servidor, un componente hecho en C# en otro servidor, un componente que esté hecho en Python en otro servidor, y así en distintos lenguajes de programación, y que pueda desde un cliente llamarlos a cualquiera de ellos, ¿cierto? Era una forma de integrar programas de distintas clases. Eso es Corva. Y Corva utiliza muchísimo RPC para poder hacer esta comunicación entre diferentes componentes de diferentes lenguajes de programación, ¿no es cierto? De diferentes plataformas, inclusive sistemas operativos, porque la idea es que con el pasar del tiempo ya no solo se necesitaba que tu aplicación cliente
se conecte con tu propio servidor. Digamos que si tú eres dueño del cliente y del servidor, evidentemente tu cliente y tu servidor van a estar hechos en el mismo lenguaje de programación. Digamos, si hiciste en Java, esto es Java, ¿cierto? Pero el problema es cuando te tienes que comunicar con servidores que están hechos en otros lenguajes de programación, ¿sí? Y ejecutar esos procedimientos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo te vas a comunicar? Múltiples lenguajes, múltiples sistemas operativos. ¿Cómo nos comunicamos? Una de las formas de comunicarse es RPC. Y vamos a dejar como que el RPC para verle más a detalle. ¿O no? Déjenme un ratito, voy a buscar el documento donde se habla del RPC un poquito más a detalle. En unos minutitos, puede ir a tomar agua mientras para que avancemos con el RPC en unos 5 minutitos, ¿ya? Mientras busco la documentación.
Muy bien, ¿listos? ¿Me escuchan? Sí, que sí se la escucha. Sí, profe. Ya. Entonces vamos a hablar un poquito más a detalle de qué es este RPC y cómo funciona. ¿Qué es el RPC? Como veíamos, es la llamada a un procedimiento remoto. Una técnica de las primeras para comunicar dos programas. Digamos que usted tenía en su computador un programa y quería que ese programa ejecute una función en otro computador. Digamos que de normal, si su programa tiene que ejecutar alguna función, ¿no es cierto? Desde su programa llama con los parámetros a una función y la función le retorna un dato. Cuando usted ejecuta esto en forma local, ¿qué significa en local? En su propio computador. Esta es la comunicación, es sencilla y además está comunicándose con una función que está hecha en el mismo lenguaje de programación. ¿Bien? Pero ¿qué ocurre cuando usted quiere comunicarse con una función que se encuentra en un servidor remoto? Es decir, no está dentro de su propio computador, está dentro de otro computador. Entonces, como decíamos, el RPC utiliza estos stubs, ¿sí? Y este stub se instala del lado del cliente y también del lado del servidor. Se puede llamar skeleton, por ejemplo, pero también es un stub. Finalmente es una librería. Y entonces su programa enviará los parámetros para ejecutar esa función, ¿no es cierto? Se hace una especie de, se dice, empaquetado, margin, se empaqueta el staff se encarga de empaquetar el mensaje a un código específico y entonces se va a la red, ¿no es cierto? Y se está comunicando por el protocolo que sea. Del lado del servidor igual se recibe ese paquete, se desempaqueta, se hace un marshal, ¿no es cierto? El staff del servidor que está configurado para ejecutar esa función devuelve los parámetros en el lenguaje que el servidor va a entender. Ejecuta la función dentro del servidor, porque ya entiende cuáles son los parámetros que le está enviando, retorna la información que obtuvo, luego este staff o skeleton del lado del servidor. En algunas literaturas le llaman skeleton el que está del lado del servidor y staff el que está del lado del cliente. En otras le ponen staff cliente y staff servidor. Son diferentes, evidentemente, porque el staff hay que instalar diciendo cuál es el sistema operativo y cuál es el lenguaje de programación. Entonces, y de hecho ahí está para los distintos lenguajes y para los distintos sistemas operativos. Y igualito en el servidor se instalará otro y hay un staff cliente y un staff servidor. Por eso decimos, en algunas literaturas se llama esqueleton al que se coloca en el servidor. Bueno, finalmente el programa ya recibe los datos, ¿no es cierto? Esa es la comunicación RPC. Ahora, ¿cómo funciona un poquito más a detalle? Veamos que esta es otra forma de representarlo. Tiene del lado del cliente, inicia la petición del RPC, hace el llamado remoto, ¿no es cierto? La petición de esa función junto con los parámetros y el staff, y es el pedido. Mientras el servidor desempaqueta su pedido y ejecuta, el cliente se tiene que quedar esperando el resultado, se queda colgado de ahí hasta que el servidor le responda. El servidor en el tiempo se encargará de hacer lo que tenga que hacer y luego envía la respuesta. Entonces el cliente, como se quedó esperando, cuando recibe la respuesta continúa con la ejecución. ¿No es cierto? Aquí hay temas a veces que podemos colocar, por ejemplo, un timeout, ¿cierto? ¿Qué es el timeout? Una técnica en la que usted decide cuánto tiempo se va a quedar esperando. Digamos que el servidor no estaba disponible, ¿sí? El servidor estaba apagado. El cliente coge, hace ese llamado a ese procedimiento RPC, lanza, el servidor nunca lo recibió y el cliente se va a quedar eternamente esperando. Por eso se pone un timeout, como para decir, vamos a esperar 5 minutos. Si en 5 minutos no nos responde, entonces el mensaje que le da aquí le dice, timeout, se acabó el tiempo
y continúa con tu ejecución y mandarás un mensaje diciendo el servidor no está conectado, no está disponible el servicio, ¿cierto? Entonces, el timeout suele ser algo que uno configura para decidir cuánto tiempo me quedo esperando que me respondan desde de forma remota. ¿Cierto? Porque el staff, ¿cómo funciona? Esta es otra forma de ver lo mismo. Nos decimos que el cliente hace el llamado al procedimiento remoto, ¿cierto? Esto estamos del lado del cliente, este es el tiempo en el que esperamos, hacemos ese requerimiento, el servidor recibe ese pedido, ¿cierto? Empieza a ejecutar y cuando ya se responde, el cliente recibe el control, digamos, y continúa con su ejecución. Es exactamente lo mismo. Por acá también tenemos otro grafiquito que nos muestra exactamente lo mismo, el orden de ejecución. El cliente hace la llamada, detiene su procesamiento normal y se queda esperando la respuesta. El servidor recibe la petición, desempaqueta su mensaje, convierte los parámetros, ejecuta la tarea, crea el mensaje de respuesta y envía. Y el cliente recibe el mensaje, desempaqueta y continúa con su ejecución una vez que ya obtuvo la respuesta del procedimiento que ejecutó de forma remota. A mayor detalle, tenemos un grafiquito que también nos muestra la ejecución del staff. En el cliente tenemos el proceso, digamos que va a ejecutar el método add que se encuentra en un servidor remoto. El método add me envía una I, una J y le devuelve una K. Eso es para el cliente, así de sencillo. El staff lo que se encargará de decir es, en una cabecera de un mensaje PUNRAR, ¿qué procedimiento se va a ejecutar? El add. ¿Qué parámetro recibe? De tipo int, el valor de I. De tipo int, el valor de J. El sistema operativo del cliente es este es el sistema operativo del servidor. Pueden ser sistemas operativos, como decimos, diferentes. Entonces, el cliente llama al procedimiento remoto. El staff construye el mensaje que va a viajar por la red. Enviamos el mensaje por la red. El sistema operativo del servidor recibe ese mensaje. El staff desempaqueta el mensaje, comprende cuál es el procedimiento que quiere llamar y ejecutará ese procedimiento, ¿cierto? A detalle. Pero es lo mismo. Eso es RPC. Ahora, hay dos formas de hacer ese llamado. Por una parte, podemos hacer ese llamado de tipo sincrónico. Digamos que esta fue la primera forma de ejecutar RPC. Como dijimos, nos quedamos como clientes esperando, no podemos hacer nada, la aplicación se queda colgada hasta que el servidor le responda, podemos colocar un timeout ahí, pero no podemos hacer nada más que eso. Y luego existió otra forma de ejecutar también ese RPC, pero que algunos aplicativos cuando, por ejemplo, en un banco o en un sistema de ventas, ¿no es cierto? Justo hacen este llamado remoto a algún procedimiento a validar algo y se queda colgado y le ve que la cajera no hace nada y se queda esperando. Sí, es porque es una llamada sincrónica. No puede hacer nada. El computador se le queda, la aplicación se le queda como que colgada. ¿Ya? Eso era muy típico ver antiguamente. Ahora ya existen llamadas asincrónicas. ¿Sí? Entonces usted dice, coge, le hace un pedido, digamos, y se queda ahí esperando algo. Y puede generar en la misma aplicación otro pedido y hacer otra cosa mientras la otra le responde. Es porque tiene una llamada sincrónica. ¿Qué es la llamada sincrónica? Hace la llamada al procedimiento remoto y se envía el requerimiento, pero el servidor envía lo que se denomina un ACK. Es como decirle, ok, recibí tu pedido, como para que avisarle que, por ejemplo, el servidor está disponible, ¿no es cierto? Acá en el sincrónico no tenemos ACK. Si el servidor no está disponible, no se entera. Coge, hace el llamado al procedimiento remoto, envía ese requerimiento, el servidor responde y le dice, ok, acepto tu pedido y te envío un ACK inmediato. No me demoro, pueda que en procesar el pedido me voy a demorar, pero le respondo inmediato, tac, tac. Y el cliente recibe la ACK y dice, listo, ya me va a atender y puede seguir ejecutando cualquier cosa. Y igual el servidor ejecuta lo que tenga que hacer para hacer ese procedimiento
y cuando ya tiene la información, le envía nuevamente los resultados. El cliente interrumpe su ejecución, toma los datos y le envía un ACK inmediato también al servidor, porque el servidor antes también se quedaba de alguna manera colgadito hasta que el cliente acabe de recibir la información. También le manda un ACK y le dice, listo, recibí tu información, y el servidor también continúa con su ejecución. Esta es una llamada sincrónica, evidentemente, ya el cliente no se queda todo este tiempo sin poder hacer nada, ¿cierto? Entonces, digamos que usted está haciendo una facturación y llama a la empresa que hace la validación de las tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya va a pagar y hace este pedido. La tarjeta de crédito está en otro lado, pertenece a otra empresa y tiene que hacer esa ejecución. Mientras eso se puede demorar, ¿no es cierto? Mientras tanto, el cliente, si es una llamada sincrónica, puede generar otra factura hasta que ¡pac! Ya le llega el aviso y le dice, ya te respondió de la factura 5 y está aprobado. Listo, entonces continuamos la ejecución. Esas serían las dos formas de ejecutar, sincrónica y asincrónica. ¿Dudas? Sí, profe, ¿el ACK es una estructura de datos o qué es? No, el llamado asincrónico, digamos, es que una forma Pero, de... pero el Disculpame, ACK, el ACK. No, es como una banderita. El ACK es como, este es Acknowledge, Receive, alguna cosa, pero el ACK es como decir, tomé conocimiento. Puede ser un booleano, ¿sí? Donde le envías algo chiquitito, solo le dices, OK, recibí, igual OK, recibí, porque recuerda que están en una llamada sincrónica. Si el servidor no me responde que recibió y si el cliente no me responde que recibió, posiblemente, por ejemplo, el servidor envía los datos y el cliente no responde que recibió. El servidor intenta luego de un tiempo otra vez enviar los datos. Posiblemente haga unos 3 intentos. Si no recibió es porque el cliente se cayó y ya no le puedo enviar la información. Bueno, para eso me sirve la ACK, pero es como que un booleano nada más. Dice, recibir, ya, profe. ¿ya? Esa es la idea de la ACK. ¿Más preguntas? ¿No? Listo, entonces con eso damos por terminado la clase del día de hoy. Hemos visto, nos falta ver las ventajas y desventajas de la cliente servidor. Por ahí esa partecita todavía no hemos visto. Igual, ventajas y desventajas del RPC. Como en ventajas del cliente servidor, diríamos que centraliza los datos. Cuando usted tenga un escenario en el que quiere centralizar datos, ¿qué centralizar? Que estén en un solo lugar. Utilice cliente servidor. Por temas de seguridad, ¿no es cierto? Si los datos, lo importante, está en un solo lugar, usted puede proteger ese lugar, ¿no es cierto? Y no le interesa tanto proteger los clientes. Es fácil de instalar, por lo general, una arquitectura cliente-servidor. Hay separación de responsabilidades. El cliente sabe exactamente cuáles son sus responsabilidades, qué procesos se ejecutan en él. Igual el servidor también tiene sus propias responsabilidades. Entonces, como les vemos como una ventaja, que esta arquitectura nos permite ver de forma clara cuáles son las responsabilidades de los dos componentes grandes que tenemos, el cliente y el servidor. Como una ventaja también el tema de la portabilidad, porque yo puedo integrar clientes y servidores hechos en lenguajes de programación diferentes y en sistemas operativos distintos, ¿no es cierto? Por lo general, por ejemplo, como Windows Server tenía como que esa prestigio de que lo hackeaban fácilmente. La gente, por lo general, para mayor seguridad, las empresas colocan en un servidor Unix, por ejemplo, el servidor, porque es más difícil de hackear. Y en Unix pondrán la base de datos, que es lo que quieren proteger, ¿cierto? Entonces, la base de datos está en Unix. Y los clientes, como Windows es un sistema operativo cliente bastante popular,
entonces los clientes serán Windows. Y ahí estoy integrando un servidor en un sistema operativo distinto y los clientes en un sistema operativo distinto. Eso nos da mayor portabilidad. Como desventajas, actualizar los clientes. ¿Qué ocurre con el mantenimiento? Como tengo varios clientes, haga de cuenta, qué sé yo, la empresa eléctrica, ¿cuántos clientes tendrá a nivel nacional? Nos referimos a aplicaciones cliente, ¿no es cierto? Entonces, la empresa eléctrica tiene 5 oficinas en Pichincha, tiene 10 oficinas en Quito, qué sé yo, en Imbabura, en Ibarra, en qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, cuando cambio la aplicación cliente, tengo que cambiar en todos esos clientes, ¿no es cierto? Igual tengo que encontrar formas de automatizar, como veíamos en el monolítico, formas de automatizar el enviar la última versión del cliente en la que ya corregí un error, ¿cierto? Esa sería como desventaja similar a lo que ocurría con el monolito. Si tengo que actualizar el servidor, es sencillo, es un solo punto. Tengo un solo servidor, a ese le modifico y todos los clientes, ¿no es cierto?, se benefician ya de ese cambio. Digamos que esa sería una de las formas de ver qué proceso se va al cliente y qué se va al servidor. El servidor es más fácil de actualizar, el cliente es más complicado. Entonces, si es un proceso, por ejemplo, parametrizable o bastante cambiante, por lo general le mandaré en el servidor, si es que el mantenimiento para mí es un problema. Entonces, porque en el servidor solo tengo que actualizar en un solo lugar. Y los clientes leerán ya esa información actualizada o esos cambios o ese procesamiento cambiado diferente, ¿cierto? Por ejemplo, un proceso que calcule los descuentos, que calcule los impuestos, que son cambiantes, los impuestos suelen cambiar, se agrega más impuestos, se quitan impuestos, se cambian las condiciones de los impuestos, ¿no es cierto? Se crea de un día para el otro, el presidente dice que por turismo, por facilitar el turismo, a las provincias se le ocurre a él decir Cuenca, Manabí y Esmeraldas van a tener un descuento en el impuesto del 10%. Y se le ocurre decir Pichincha y La Tacunga, les voy a poner un impuesto más alto al 16%. Se le ocurre, digamos que, o como ocurrió cuando hubo un desastre natural, ¿no es cierto?, el terremoto. Entonces dice, las provincias afectadas del terremoto les voy a disminuir el impuesto. El resto de las provincias van a contribuir a esas provincias con lo que ocurrió, realmente se subió del 12 al 14% del impuesto al IVA para ese 2% utilizar en los damnificados del terremoto, ¿no es cierto? Entonces, los impuestos son cambiantes. Si yo coloco que el cálculo de los impuestos de una factura esté en al lado del cliente, cada vez que haya que hacer estos cambios, que a veces sale la ley y hay que implementar en 5 días, hay que implementar, no le dan más tiempo de eso. Y su proceso de mantenimiento es complicado. Entonces, por ejemplo, ese procesito que es cambiante, yo le pondría en un proceso del lado del servidor. ¿Ya? Porque así solo tengo que cambiar del lado del servidor y los clientes siempre van a estar utilizando esa funcionalidad del cálculo de los impuestos o de los descuentos colocado desde el servidor. Entonces, actualizar los clientes sería una desventaja. La concurrencia le ponemos como una desventaja. Porque el instante, ¿qué es concurrencia? Creo que sí hablamos de qué es la concurrencia. ¿Alguien recuerda qué es concurrencia? ¿Una idea de concurrencia? ¿Ya vieron base de datos? Anderson. Ya. Recuerdo por concurrencia que es cuando un montón de gente quiere conectarse al mismo tiempo a un servidor. Exacto, correcto. Anderson. Muy bien. Eso es efectivamente concurrencia, ¿no es cierto? Cuando más de un cliente quiere conectarse a un recurso, puede ser un recurso compartido. Cuando ya hablamos de cliente-servidor, pues evidentemente en este escenario, ya del lado del servidor tenemos que controlar la concurrencia, ¿no es cierto? Tenemos una base de datos o podemos tener también en el servidor, por ejemplo, archivos. Haga de cuenta que esta es la arquitectura para Netflix. Los clientes serán todas las personas que instalaron
su aplicación de Netflix en sus celulares, en sus computadores, en sus televisores. Mire, ahí tenemos aplicaciones de distintos tipos. En el celular será una aplicación hecha probablemente en Android, iOS, ¿no es cierto? Pero es la misma aplicación en distintas plataformas. En el computador será una aplicación web, ¿no es cierto? Que nos va a permitir, habrá un servidor web por ahí, ya hablaremos de estas arquitecturas, pero también tenemos una aplicación hecha en un lenguaje de programación y unas técnicas distintas, ¿no es cierto? Sistemas operativos distintos, pero es la misma aplicación de Netflix. Y tenemos también una aplicación instalada en los televisores, y los televisores también tienen su propio sistema operativo. Y los televisores también, dependiendo de la marca de cada televisor, utiliza un sistema operativo, un lenguaje de programación diferente. Entonces, la aplicación Netflix tiene que estar creada para todos esos sistemas operativos de los televisores. Todo es Netflix. Y al final tenemos un servidor. Y en ese servidor, evidentemente, sí va a tener una base de datos por ahí, pero los recursos que son las películas que vemos, esas películas no están guardadas dentro de una base de datos. Serán archivos MP4, qué sé yo, el formato que utilice Netflix, y son un recurso compartido, ¿no es cierto? Evidentemente Netflix no usa una arquitectura cliente-servidor, pero supongamos para nuestro ejemplo que es cliente-servidor. Y aquí tiene la base de datos y también es un archivo de un servidor de archivos, un file server, y tendrán las películas de MP4. Y entonces hay que controlar la concurrencia. Si estos tres clientes quieren ver la misma película al mismo tiempo, ¿qué ocurre? Si los tres clientes quieren actualizar un registro, el mismo registro, al mismo tiempo en la base de datos, también hay un problema de concurrencia. Y entonces nuestros aplicativos deben manejar correctamente en el servidor la concurrencia. La concurrencia no se maneja en el cliente, ¿sí? Porque el cliente no es el que recibe los pedidos concurrentes al mismo tiempo. Es el servidor, el aplicativo del servidor, el que debe manejar la concurrencia. ¿Qué es la concurrencia? Es bloquear un registro, en el caso de las bases de datos, o bloquear un recurso, como puede ser en el file server un archivo, ¿no es cierto? O un archivo pueden ser archivos físicos inclusive, o pueden ser películas, o pueden ser canciones, o puede ser lo que sea, pero hay que bloquear ese recurso para que no, una vez que alguien lo está utilizando, el resto no lo pueda utilizar, ¿cierto? Entonces, esa es ya como una desventaja. Tendremos que programar algún mecanismo de concurrencia para bloquear. Usted debe ver concurrencias en materias como bases de datos. Las bases de datos tienen sus formas de manejar concurrencia. Puede bloquear la tabla entera, ¿cierto? Puede bloquear un registro o puede bloquear, ¿qué es un registro? Es decir, la tabla, bloqueo toda la tabla de clientes. Alguien está actualizando el saldo del cliente o la tabla de saldos, ¿ya? La tabla de saldos de las cuentas, cuánto tienen dinero en un banco. Alguien bloquea toda la tabla y no deja que nadie utilice esa tabla para modificar, o para borrar. Solo le deja el select, el consultar, ¿no es cierto? Pero imagínese lo que sería bloquear toda la tabla de saldos. ¿Cuántas aplicaciones al mismo tiempo intentan usar los saldos? Dicen, no bloqueemos a nivel de tabla, bloqueemos a nivel de registro. Entonces ya no bloqueo los saldos de todos los clientes, bloqueo el saldo del cliente Pepito Pérez a nivel de registro. Y entonces nadie puede modificar el registro de Pepito Pérez de los saldos hasta que el saldo haya sido actualizado. Dice, no quiero bloquear a nivel de registro porque hay otra aplicación que está consultando solamente el nombre, ¿no es cierto? Entonces bloqueamos a nivel de campo. Solo el campo saldo es el que va a quedar bloqueado. Serían temas de manejar concurrencia a nivel del servidor, lo colocamos como una desventaja. Como otra desventaja, nos dice todo la disponibilidad, ¿cierto? ¿Qué ocurre si el servidor no está disponible? ¿Qué ocurre si nuestro servidor sufre algún problema por cualquier motivo en nuestra arquitectura cliente-servidor? Si el servidor no está disponible, ¿podrán trabajar los clientes? No, eso es una desventaja. En esta arquitectura, como el cliente no puede trabajar solito, no es un monolito, necesita trabajar con el servidor y si estamos pendientes de esta comunicación todo el tiempo, el cliente no puede hacer nada si el servidor no está disponible. A eso se refiere con todo o nada. El tema de disponibilidad viene a ser una desventaja
en esta arquitectura cliente-servidor, la depuración. También le coloca como una desventaja, ¿cierto? Si usted está programando un aplicativo cliente-servidor, ¿cierto? Y está haciendo un debug del lado del cliente, usted del lado del cliente puede ver qué ocurre, pero del lado del servidor, ¿qué hace el servidor y qué le responde? Ya es un problemita, ¿no es cierto? Tiene que ser debug del lado del servidor, pero tiene que armarse estos escenarios en el que el cliente le haga esa petición y todo. Entonces el tema de hacer pruebitas ya se complica un poco más. Necesita dos componentes, dos aplicativos, dos computadores también para probar. Ya no es tan fácil como probar una aplicación monolítica, donde con un solo computador podía probar todita la funcionalidad. En cambio, estos escenarios ya requieren mayor tecnología para hacer las pruebas. Necesita una aplicación servidor, una aplicación cliente. Haga de cuenta, usted dice, listo, le ponemos otro computador con el ambiente de pruebas y el ambiente cliente, ¿no es cierto?, para probar. Replicar todo un servidor requiere muchísimos recursos para poder hacer la prueba de lo que va a ser en producción. La mayoría de empresas, por ejemplo, tienen un servidor de producción, un servidor de pruebas y un servidor de desarrollo. Entonces tiene 3 servidores. En recursos, 3 servidores más o menos de las mismas características. ¿Sí? Entonces ya en esta arquitectura usted ya requiere si su empresa tiene esta arquitectura en sus aplicaciones, para tener la parte de pruebas y la de desarrollo, necesita una infraestructura más grande, por eso le ponemos como una desventaja necesaria, hay que hacerlo. Y igual el rato de hacer debug necesita armarse escenarios en los que pueda probar justo esta ida y vuelta, ¿no es cierto? Para probar se complica un poquito más el debug y las pruebas en esta arquitectura, ya no es tan simple como el monolito. Y ahí teníamos las ventajas y desventajas del cliente servidor. Y ahí sí, hasta ahí nos vamos a quedar. Anderson, ¿quería decir algo? No, profe, disculpe. Ah, ya, estaba la manita levantada. Listo, y ahí sí nos vamos a quedar hasta aquí, nos vamos a quedar el día de hoy y nos vemos la siguiente semana. Que tenga un buen día. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego con todos. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta Hasta luego.